Bienvenidos de nuevo a este rincón donde desentrañamos las historias que nos dejan con la boca abierta. Hoy tenemos un tema que ha estado rondando en las redes, generando un montón de preguntas y, seamos sinceros, mucha especulación. Vamos a hablar de algo que muchos esperaban y que, para otros, ha sido una completa sorpresa. ¿Se imaginan volver a ver a una figura conocida en un escenario que creíamos que había dejado atrás? Pues prepárense porque hoy nos sumergimos en el fascinante mundo de Emre Can y la posibilidad, cada vez más fuerte, de su regreso a Turquía. Sí, han oído bien. El centrocampista alemán, que ha tenido una trayectoria interesante por Europa, podría estar a punto de dar un giro inesperado a su carrera y volver a pisar suelo turco. ¿Será una vuelta para quedarse, una oportunidad para revitalizar su carrera, o simplemente un capítulo más en una historia en constante evolución? Vamos a desgranarlo todo con ese toque de misterio y análisis que nos caracteriza. Y antes de zambullirnos de lleno en esta intrigante posibilidad, si aún no lo han hecho, les invito a que hagan clic en ese botón de suscribirse y activen la campanita. Así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. Ahora pongámonos cómodos porque el camino de Emre Can es un viaje que merece ser recorrido. Recordemos que Can no es un desconocido en el fútbol turco. Tuvo un paso por el Galatasaray en su etapa de formación, un inicio que marcó sus primeros pasos en el deporte rey. Pero su carrera despegó verdaderamente en Europa. Lo vimos brillar en la Bundesliga con el Bayer Leverkusen, donde mostró su potencia, su garra y esa capacidad para recuperar balones que lo hicieron destacar. Luego dio el salto a la Premier League, fichando por el Liverpool. Allí, bajo la tutela de Jürgen Klopp, se consolidó como un mediocampista moderno, capaz de defender con firmeza y de sumarse al ataque con peligro. Sus actuaciones con los Reds fueron de gran nivel, y muchos lo veían como una pieza clave para el futuro del equipo. Pero como en el fútbol y en la vida, las cosas cambian. La Juventus llamó a su puerta, y Can aceptó el desafío de probar suerte en la Serie A italiana. Un club con una historia gloriosa, con la presión de ganar siempre y con una competencia feroz. Su paso por Turín tuvo luces y sombras. Tuvo momentos de gran protagonismo, demostrando su calidad, pero también vivió épocas de menor participación, luchando por ganarse un puesto fijo en el once titular. La adaptación a un nuevo sistema, a un nuevo entrenador, siempre es un reto, y Can no estuvo exento de ellos. Parecía que su etapa en Italia llegaba a su fin, y entonces, una sorpresa. El Borussia Dortmund. El Dortmund, un club con una afición apasionada y una filosofía de juego atractiva, se convirtió en su nuevo destino. Y aquí es donde la historia se pone interesante. En el Dortmund Can ha demostrado, una vez más, su valía. Ha sido un jugador importante, un líder en el centro del campo, capaz de aportar solidez defensiva y de impulsar el ataque. Ha tenido actuaciones memorables, ha sido clave en partidos importantes y se ha ganado el cariño de la afición aurinegra. Ha habido momentos de gran fútbol, de esa intensidad y compromiso que lo caracterizan. Sin embargo, la pregunta que muchos se hacen es, ¿por qué la idea de un regreso a Turquía? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, pero con base en indicios. El fútbol es un negocio y las oportunidades de mercado surgen constantemente. El Galatasaray, su antiguo club de formación, ha mostrado un interés renovado en sus servicios. Y no es una noticia descabellada. El Galatasaray está en un proyecto ambicioso, buscando reforzar su plantilla para competir al más alto nivel, tanto en la Liga Turca como en competiciones europeas. Y un jugador con la experiencia, la calidad y el conocimiento del fútbol turco como Emre Can sería un fichaje de peso. Imaginemos por un momento este escenario. Emre Can regresando al club donde dio sus primeros pasos, pero ahora como un jugador experimentado, con bagaje internacional y un currículum envidiable. Podría ser un líder dentro y fuera del campo, aportando esa garra y esa mentalidad ganadora que tanto se valora. El aspecto económico también juega un papel importante, por supuesto. Los contratos, las cifras, todo entra en la ecuación. Y si las condiciones son favorables para todas las partes, la posibilidad se vuelve más real. Pero, ¿qué significaría este regreso para Can? Podría ser una oportunidad para reencontrarse con un fútbol que conoce bien, para sentirse valorado y protagonista, algo que a veces se pierde en las grandes ligas europeas. Podría ser una forma de cerrar un círculo, de volver a casa con la experiencia adquirida y de aportar su granito de arena a un club que lo vio nacer como futbolista.
Además, la Superliga turca ha ido ganando atractivo en los últimos años, atrayendo a jugadores de renombre y ofreciendo un nivel de competencia cada vez mayor. Por otro lado, ¿qué implica para el Galatasaray? Sería un golpe de efecto en el mercado de fichajes, sin duda. Un jugador de su calibre aumentaría el nivel de la plantilla, la competitividad interna y las aspiraciones del equipo. Podría ser la pieza que faltaba para dar ese salto de calidad definitivo. La afición, sin duda, recibiría a un hijo pródigo con los brazos abiertos, esperando que repita y supere las gestas que lo hicieron conocido. Sin embargo, no podemos obviar los desafíos. La adaptación, aunque Can conozca el país, siempre es un proceso. Las expectativas serán altísimas y deberá rendir desde el primer día. La presión mediática y de la afición puede ser intensa. Y luego está la cuestión de su rol dentro del equipo. ¿Será un titular indiscutible? ¿Se adaptará a un sistema de juego diferente al que está acostumbrado en Dortmund? Son preguntas que solo el tiempo y el propio jugador podrán responder. Analicemos un poco más el contexto. El fútbol turco, como muchos otros, está en constante evolución. Los clubes turcos han demostrado en los últimos años que tienen la capacidad de invertir y de atraer talento. El Galatasaray, en particular, tiene una historia de fichajes importantes y de proyectos ambiciosos. Un regreso como el de Emre Can no sería algo inédito, pero sí sería uno de los más sonados en mucho tiempo. Imaginemos las conversaciones que deben estar ocurriendo. Los agentes trabajando, los directivos negociando, y el propio jugador sopesando todas las opciones. Un jugador de la talla de Can no toma decisiones a la ligera. Seguramente está analizando la propuesta deportiva, la estabilidad del club, el proyecto a largo plazo y, por supuesto, su propia situación personal. Quizás busca un lugar donde sentirse protagonista, donde el fútbol sea más cercano a su estilo, donde pueda disfrutar de cada partido y sentirse apreciado. Y es que al final, el fútbol es un deporte que se vive con pasión, y el regreso de un jugador que ha triunfado en Europa a su liga de origen siempre genera un eco especial. Es la mezcla de lo conocido con lo nuevo, de la experiencia con la ilusión, de la nostalgia con la esperanza. La posibilidad de ver a Emre Can luciendo de nuevo la camiseta de un club turco es un escenario que ilusiona a muchos aficionados, y que sin duda mantiene en vilo a los seguidores del fútbol. Hemos visto casos similares en otras ligas, donde jugadores que han pasado por grandes clubes europeos regresan a sus países de origen, aportando su calidad y experiencia, y revitalizando el campeonato local. Esto no solo beneficia al club que los contrata, sino que eleva el nivel general de la liga, atrayendo la atención de otros aficionados y de los medios de comunicación. Así que mientras esperamos la confirmación oficial, que puede llegar en cualquier momento, podemos ir imaginando cómo sería. ¿Sería el jugador que vimos en el Liverpool con esa potencia y entrega? ¿O el líder que ha sido en el Dortmund con esa madurez táctica? Sin duda, el tiempo en Turquía le daría una nueva oportunidad para demostrarlo. Y la afición turca, conocida por su fervor y su amor por el fútbol, le recibiría con los brazos abiertos, esperando que vuelva a ser ese jugador determinante que todos conocen. La pregunta sobre el mantenimiento de su casa en marcha, en este contexto, cobra un sentido figurado. No se trata solo de mantener un hogar físico, sino de mantener viva la llama de su carrera, de asegurar que su legado siga creciendo y que su pasión por el fútbol se mantenga intacta. Y un regreso a Turquía podría ser precisamente eso, una forma de revitalizar su carrera, de reencontrarse con un fútbol que le sienta bien, y de seguir escribiendo páginas memorables en su trayectoria deportiva. En resumen, la posibilidad del regreso de Emre Can a Turquía es un tema candente, lleno de matices y con un potencial emocionante. Hemos recorrido su trayectoria, hemos analizado los posibles motivos de este giro y hemos reflexionado sobre lo que significaría para él y para el fútbol turco. Sea cual sea el desenlace, es un recordatorio de lo dinámico y a veces sorprendente que puede ser el mundo del fútbol. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Ha sido un placer desgranar esta interesante posibilidad con todos ustedes. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Emre Can debería regresar a Turquía? ¿Qué esperan de él si se confirma su fichaje? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones y sus teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido interesante, no olviden regalarme un gran me gusta. Compartan este contenido con sus amigos y familiares que también aman el fútbol y las historias que lo rodean.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más misterios por desvelar y más historias que contar. Hasta la prox. Exploradores.